Proyecto muy importante en el Consejo Deliberante que tiene que ver con aquellos riocuartenses que no tienen vivienda y tienen dificultades también para alquilar. Según el Consejo Económico y Social, 3 de cada 10 riocuartenses no tiene vivienda, pero la estadística, como ustedes lo saben, se va actualizando y ahora estamos hablando de 4 de cada 10 riocuartenses que no tienen dónde vivir, no tienen un techo propio. Y el bloque de Juntos por Río Cuarto, cuyo presidente es Gonzalo Parodi, ha elaborado un proyecto para que con fondos del Fondo Municipal de la Vivienda se le pueda ayudar a estos riocuartenses que tienen dificultades en alquilar. Para adentrarnos en esta nota, estamos con el móvil Marcelo Ortiz y Gonzalo Parodi, presidente del bloque. Muchísimas gracias, Marcelo. Tal cual lo decía, ya estamos en el Consejo Deliberante con Gonzalo Parodi, una de las presentaciones hecha con el fondo de FOMUBI, y vamos a estar viendo qué posibilidades hay de concreción, porque tal cual lo decía, no solamente esta situación álgida está para el que alquila, sino también para el que desalquila, aquel locatario que deja una vivienda, bueno, tiene muchísimos gastos, muchísimas erogaciones que en algunos de los casos llega a trepar hasta 3 o 4 veces el valor del alquiler de lo que se deja. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Gonzalo Parodi. Bueno, Gonzalo, gracias por recibirnos. ¿Cómo nace esta inquietud? También con el proyecto del FOMUBI de implementarlos con los locatarios que por allí están viviendo una situación bastante difícil con el precio de los alquileres. Sí, la situación de los inquilinos es realmente preocupante. Va a haber un aumento del 60% ahora en el mes de agosto para quienes están alquilando. La ley de alquileres terminó siendo un perjuicio y contraria a lo que en su momento buscó, que era justamente defender los derechos de los inquilinos. Estamos hablando de contratos que se van actualizando de manera muy fuerte, que tienen una duración en general de 3 años. Entonces nos pusimos a trabajar en ver cómo hacíamos para apoyar a esta población que tiene que ver con 4 de cada 10 riocuartenses, es decir, 4 de cada 10 riocuartenses no es propietario de su hogar, el 30% de eso alquila, el resto está en una casa prestada o de algún familiar o de manera informal. Entonces, por lo general, se tiene que trasladar de una vivienda a la otra, la tiene que dejar por los altos costos del alquiler o tiene que ingresar a un nuevo alquiler. Eso tiene que ver con el pago de un mes de adelanto, el pago del mes en curso, el 5% si lo hace a través de una inmobiliaria, los timbrados del contrato, lo que tiene que ver con el flete y el traslado de la mudanza. A veces esos costos ascienden a 200.000 pesos, por lo tanto hoy es inviable para esas familias a veces trasladarse o alquilar por primera vez. Entendiendo que está el Fondo Municipal de la Vivienda activo, que no se ha derogado, creemos que, ya que el intendente anunció que no se va a seguir construyendo viviendas, que sea utilizado para estas familias, por lo general de clase media, que no reciben ninguna ayuda del Estado, para que tengan créditos blandos de 12, 18 meses y que sirvan, que se justifique a través de toda la documentación de un nuevo alquiler o de un traslado, como decía anteriormente. Bueno, es uno de los sectores más aquejados por la economía, si uno observa, también en esta segmentación tarifaria. La clase media da la impresión de que fuera también uno de los que más impacto ha recibido de esta crisis socioeconómica en los últimos 2 meses. Sí, son generalmente los más afectados y los que menos apoyo tienen de los estados, ¿no? En este caso sería muy fácil decir, bueno, la solución de fondo es la vivienda. Sabemos que la solución de fondo para estas familias es la vivienda, que estamos hablando de una situación que aqueja casi a la mitad de los riocuartenses, es decir, son números altísimos, y que el Estado municipal podría seguir con la política de compra de grandes superficies de suelo, venderlo a precios subsidiados para que las familias accedan a los terrenos y de esa manera inscribirse en programas provinciales y nacionales. Pero bueno, hay una situación que está ahora, que es hoy, que es cuando tenés que dejar de alquilar para pasarte un alquiler más barato, lamentablemente eso ocurre mucho, o alquilar para los jóvenes o las familias que lo requieran. Y hoy es casi imposible. La verdad que en este país tendríamos que estar discutiendo otras cosas.
¿Es una solución de fondo? No, repito, no lo es. Estar hablando de créditos para trasladarse de viviendas y no sería lo que deberíamos discutir la dirigencia política en la Argentina, pero cuando uno sale a la calle, cuando habla con las familias, cuando habla con quienes alquilan, bueno, lo que te dicen es que tienen que pedir entre 200 y 250 mil pesos, a veces prestados, a veces requieren un familiar y en otros casos tienen que ir al banco y meterse en créditos que hoy están a tasas superiores al 100%. Entonces, bueno, un Estado que acompañe en esta situación particular y repito que a tasa cero no estamos pidiendo que se los regalen, sino que se vuelva a producir un reembolso y ese fondo siga incorporándose año tras año con lo que devuelve la familia, más lo que incorpore, obviamente porque se pierde por inflación, el Estado municipal todos los años. Marcelo, Paco, ¿alguna inquietud? Preguntarle a Gonzalo si este proyecto interesante, por cierto, porque busca ayudar a quienes no tienen una vivienda propia, necesitan alquilar, pero no tienen los fondos para hacerlo, se han subido mucho de precio los alquileres, cuenta con el acompañamiento, que es importante y clave, me imagino, del oficialismo. Bueno, nos pregunta Marcelo si cuenta con el apoyo del oficialismo, cómo ha venido sondeándose la presentación de esta problemática. Ya hubo un tratamiento en la Comisión de Economía. Lo que uno puede observar de parte de los concejales del oficialismo que forman parte de esa comisión, lo han tomado de buena manera. Creemos que hay que discutir los problemas trascendentales y en eso se debe convertir el Consejo Deliberante, que son la inseguridad, el alquiler, la vivienda, la pobreza, la inflación, el desempleo. Bueno, obviamente desde los lugares que pueda ocupar el Estado local, ¿no? Sabiendo, repito, que las soluciones de fondo es, por ejemplo, que se vuelva a instaurar el Instituto Provincial de la Vivienda, que sean programas a largo plazo, que se construyan viviendas de manera sistemática, pero bueno, lo que podemos hacer es trabajar sobre la emergencia, sobre esta situación tan compleja y esperemos que así sea, que se pueda avanzar. Te contaba fuera de aire que el día jueves pasado fue tratado en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Ellos tienen bicameral este proyecto, tal cual lo estaba comentando, de un fondo para ayuda a las personas y a las familias que alquilan, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora tiene que pasar por senadores, pero seguramente ya ha contado con el aval del oficialismo santafesino, se va a convertir en ley. Es decir, hay ejemplos en donde esto ya se está poniendo a la práctica y esperemos que aquí en Río Cuarto también se convierta en ordenanza. Bueno, aprovechándote también estos minutitos y la deferencia, porque le comentamos a la gente, Marcelo, desarrollándose la sesión normalmente, ha habido un pronunciamiento del bloque de las muertes ocurridas en el neonatal. Sí, hemos solicitado que se trate sobre tablas, lo cual ha sido rechazado sobre el oficialismo, una resolución por las muertes producidas en el Hospital Neonatal de Córdoba. Creemos que el Estado nunca es víctima, el Estado es responsable. Ha sido recibido como buena noticia que la justicia haya rechazado al Estado provincial como querellante. Lo mismo se hizo acá con el falso médico o el médico trucho, Ignacio Martín, quien formó parte del COE, tomó decisiones bajo el mismo ministro, bajo el mismo gobernador. No es la primera vez que ocurren estas situaciones bajo la política sanitaria del gobierno provincial y aquí sí se instituyó el municipio como querellante cuando nosotros creemos que el municipio tiene todas las herramientas para realizar los controles necesarios y no convertirse en víctima. Más allá de esto, asombrados, con mucho dolor, es inaudito esto que ha pasado, creo que en la política de salud de la historia de la provincia y como tal un bloque político debe expresarse y creemos que esa era la línea y lo que nosotros hicimos hoy en el Consejo. Repito, Marcelo, no ha sido otorgado el sobretabla ya que el oficialismo tiene la mayoría y obviamente no se ha discutido ni se ha tratado. Muchísimas gracias, Gonzalo, muy amable. No, por favor, saludos a Marcelo y a toda la audiencia. Bueno, Marcelo, el tratamiento de sobretablas también, de lo ocurrido
en las últimas horas sobre el FOMUVI, el Fondo Municipal de la Vivienda. Entonces la posibilidad de una ayuda o proyectarse Exacto. una ayuda para aquellos que están alquilando o en situación de alquiler, sobre todo después de lo que nos comentaba el mismo concejal, este aumento del 60% que está previsto para el mes de agosto. Qué importante es, Marcelo, que los concejales, los legisladores se ocupen de los problemas de la gente, ¿no? Que por ahí en la politiquería que baja de lo nacional a lo local no suelen ser gestos o hechos muy usuales. De ahí la importancia de que trabajen en ver cómo ayudar a los que no pueden pagar un alquiler, que lo hagan, cómo se pueden construir más viviendas, cómo se pueden dar más seguridad. Bueno, los problemas de la gente, ¿no? Excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas Hasta el gracias a próximo vos. contacto. Cómo no, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos ahora a una breve pausa y enseguida volvemos.